Me llamo Elena Morales. Tengo 32 años y soy oceanógrafa profesional. Durante una década, he dedicado mi vida al estudio minucioso de las mareas, las corrientes oceánicas profundas y el comportamiento del lecho marino del Pacífico. Mi carrera se ha basado en datos concretos, mediciones precisas y una rigurosa comprensión científica de los fenómenos oceanográficos que configuran nuestro planeta. La semana pasada, concretamente el 19 de enero de 2026, experimenté algo para lo que ninguna investigación científica podría haberme preparado. Morí. Mi corazón dejó de latir por completo. Durante 17 minutos, mi cuerpo permaneció clínicamente sin vida, mientras mi conciencia viajaba a un lugar que desafía todas las leyes de la física que he estudiado. Durante esos minutos eternos, recibí revelaciones que cambiaron radicalmente mi comprensión de la realidad, nuestro futuro y el propósito divino tras los cataclísmicos que se avecinaban. Lo que Jesús me mostró durante esos 17 minutos contiene información crucial que necesitas escuchar. Reveló 7 artículos específicos de supervivencia y 2 ciudades estadounidenses que se preservarán durante los próximos 12 meses. No soy predicadora. Soy una mujer de ciencia que encuentra consuelo en la rutina, en el ritmo predecible de mis entrenamientos nocturnos en el gimnasio y en el sabor fresco y vigorizante del batido verde que preparo en casa cada mañana. Todo empezó como cualquier otro día de mi vida. Aquella mañana del 19 de enero de 2026, acababa de terminar una intensa sesión de entrenamiento en el gimnasio. Mis músculos aún vibraban con esa energía post-entrenamiento que todo atleta conoce tan bien. Estaba saboreando mi batido verde favorito, el que preparo cada mañana con fruta fresca, proteína en polvo y suplementos que, según mi criterio científico, serían ideales para mi cuerpo. Mientras saboreaba mi batido y preparaba mi equipo para la expedición del día, mi mente estaba en otra parte. La noche anterior, había analizado datos que mi equipo había recopilado del fondo del océano. Estos datos me perturbaron profundamente. No eran simples anomalías estadísticas que pudieran explicarse por variaciones naturales. Eran imposibles desde el punto de vista de la oceanografía tal como la conocemos. Conduje hasta un tramo remoto de la costa de Washington, donde mi equipo había instalado una serie de sensores de presión en el lecho marino. Nuestro objetivo era investigar anomalías en las fluctuaciones de las mareas, fluctuaciones que no deberían existir, según los modelos matemáticos establecidos que he utilizado a lo largo de mi carrera. Salí del coche y empecé a caminar por las ásperas rocas de granito que se adentraban en el frío océano Pacífico. El aire estaba cargado de sal y el sonido de las olas rompiendo contra las rocas, un sonido que siempre me infundía paz, un recordatorio de la inmensidad y el predecible funcionamiento del mundo. Estaba cargado de emoción. Pero ese día, algo era diferente. Muy diferente. Mientras estaba allí, contemplando el horizonte, algo inexplicable le ocurrió al agua. No se comportó según ningún modelo oceanográfico que hubiera estudiado. El agua no retrocedió simplemente hasta una marea baja natural. Fue como si la succionara una aspiradora invisible. El fondo del océano quedó expuesto, revelando pozas de marea y rocas antiguas que no habían visto la luz del sol durante siglos, quizás miles de años. Mi instinto científico me impulsó a coger la radio para llamar a mi supervisor. El corazón me latía con fuerza. Pero antes de poder pulsar el botón para transmitir, ocurrió algo inimaginable. El suelo bajo mis pies no solo tembló, se disolvió. La roca sólida se transformó en una masa temblorosa y chirriante. Perdí el equilibrio al instante. Recuerdo la sensación de caer, el viento frío azotándome la cara, el horrible sonido de mi cuerpo al chocar contra el lecho rocoso, 12 metros más abajo. El dolor fue un destello incandescente que duró apenas una fracción de segundo antes de que el mundo se oscureciera. Pero esa oscuridad no estaba vacía. Era una puerta. Desperté, o mejor dicho, mi conciencia se expandió, en un lugar que desafiaba todas las leyes de la física que había estudiado. Ya no estaba en Washington. Estaba de pie sobre una superficie que parecía diamante líquido, clara, transparente, pero perfectamente sólida. Sobre mí,
El cielo no era azul. Era de un dorado profundo y vibrante que parecía respirar con vida propia. A lo lejos, vi montañas que parecían hechas de luz tejida. Me miré y me di cuenta de que aún llevaba puestas mis botas de montaña y mi chaqueta de campo. La sal seca aún estaba en mi piel, pero las costillas rotas y los pulmones destrozados habían desaparecido por completo. Sentí una ligereza, una claridad de pensamiento que nunca había alcanzado, ni siquiera en mis momentos de mayor concentración en el laboratorio. Fue entonces cuando lo vi. No caminaba exactamente. Era como si simplemente llegara, moviéndose por el espacio con una gracia que hacía que la gravedad pareciera un concepto primitivo y torpe. No se parecía a las pinturas de las antiguas iglesias que visité de niño. Se parecía a la fuente de toda energía. Sus ojos tenían la profundidad de las fosas más profundas que jamás había cartografiado, pero estaban llenos de una calidez que me hacía sentir como en casa. «Elena», dijo, y el sonido de mi nombre no solo llegó a mis oídos, resonó en mi interior. Era el sonido de un creador reconociendo su creación. «Has pasado tu vida intentando comprender el pulso de los océanos», continuó. «Has visto el mundo a través de una lente de números fríos y leyes físicas. Ahora voy a mostrarte el latido espiritual que realmente mueve la tierra». Extendió la mano. Cuando la tomé, el entorno que nos rodeaba se desvaneció. De repente, quedamos suspendidos en el vacío, mirando hacia la tierra. Pero no era la canica azul que conocía de las fotos satelitales. Brillaba con vetas de luz y vetas de oscuridad. «Observa el Atlántico», ordenó. Mientras observaba, el fondo del océano empezó a crujir. Podía ver a través del agua como si fuera de cristal. En las profundidades, la placa atlántica no solo se desplazaba, se plegaba. Vi una enorme ruptura que comenzaba a formarse cerca de la dorsal oceánica. Parecía una herida abriéndose en la corteza terrestre. «Para marzo de 2026», dijo Jesús, con su voz resonando en el silencio del vacío. «El desplazamiento del lecho marino alcanzará un punto crítico. Sus científicos hablarán de expansión térmica y actividad volcánica, pero no verán la mano que mueve las placas. El agua no solo subirá, será empujada». Observé cómo una pared de agua, de cientos de kilómetros de ancho y apenas unos metros de altura en las profundidades del océano, se precipitaba hacia la costa este. Al alcanzar la plataforma continental poco profunda, se convirtió en un monstruo de proporciones inimaginables. Vi el horizonte de Nueva York. El agua no caía sobre él como en una película. Simplemente seguía subiendo. Una marea implacable e inexorable que no se detenía. Vi cómo se llenaban los metros. Las calles se convertían en ríos. Los grandes monumentos de Boston y Washington, Distrito de Columbia, se los tragaba un mar gris y turbulento. «Toda la costa este será un recuerdo del viejo mundo», dijo con voz grave. «Millones se darán cuenta demasiado tarde de que sus cimientos se construyeron sobre arena, tanto física como espiritualmente. La migración hacia el interior será una oleada de humanidad desesperada y desprevenida». La vista cambió al instante. La tierra giraba bajo nuestros pies y nos encontrábamos flotando sobre la costa del Pacífico. Sentí una punzada de tristeza al ver la costa que me resultaba familiar. «La zona de subducción de Cascadia», susurré. El término me vino a la mente con el instinto de un científico. «Lleva siglos conteniendo la respiración», respondió Jesús, «pero el 15 de abril de 2026 por fin exhalarás. El estrés ha llegado a su límite». Me mostró el mecanismo del desastre en detalle. La placa Juan de Fuca se estaba forzando bajo la placa norteamericana, y pude ver cómo la fricción generaba un calor que parecía un fuego espiritual. Entonces, en una fracción de segundo, la tensión se rompió. El terremoto fue de magnitud 9.2, un temblor que envió ondas de choque que vibraron por todo el continente. Vi cómo la costa descendía varios metros en segundos. Luego llegó el agua. El tsunami no fue una sola ola. Fue una serie de ondas, cada una más alta que la anterior.
Vi bosques desgarrarse como palillos. Vi ciudades temblar mientras el suelo bajo ellas se convertía en líquido mediante un proceso que reconocí como licuefacción. Puentes se derrumbaron con el sonido. La geografía misma se reescribió en 90 minutos. Todo lo que sabes sobre la estabilidad de la costa es una ilusión, me dijo. El mar da y el mar quita. Mi pueblo debe moverse antes de que el agua reclame lo que no le pertenece. La vista cambió de nuevo, llevándonos tierra adentro, hacia el corazón del país. Estábamos flotando sobre el río Mississippi. Siempre había considerado el Medio Oeste como el corazón estable de la nación, lejos de los límites volátiles de las placas tectónicas. Pero al mirar hacia abajo, vi una oscuridad latiendo bajo el suelo de Missouri y Tennessee. El fracaso de Nuevo Madrid, dijo. Es la columna vertebral de la nación, respondió Jesús. Y en junio de 2026, la columna vertebral se romperá. Observé cómo la tierra se retorcía. No fue solo un temblor, fue un desgarro. El río Mississippi no solo se desbordó, fue forzado a retroceder por la repentina elevación del terreno. Vi cómo el lecho del río se elevaba, obligando a la enorme cantidad de agua a fluir hacia el norte durante varias horas. Esto creó un camino de destrucción que ninguna presa ni dique pudo contener. Los puentes que conectaban el este con el oeste se derrumbaron. El sistema interestatal, arteria principal de la cadena de suministro del país, sufrió graves daños en una sola tarde. Vi ciudades destrozadas, la infraestructura, el tendido eléctrico, los gasoductos, las tuberías de agua, todo había desaparecido. Estados Unidos quedó repentinamente dividido en dos. Ya no existía una nación unida. Solo existían el este y el oeste, separados por un abismo de tierra quebrada y llanuras inundadas. Sentí un gran peso en el pecho, una profunda tristeza por la gente que vi huir, con sus vidas enredadas en autos que ahora estaban varados en carreteras sinuosas. ¿Por qué me enseñas esto?, pregunté con voz temblorosa. Solo soy oceanógrafo, estudio el agua, no tengo el poder para detenerla. Jesús se volvió hacia mí y la luz en sus ojos pareció intensificarse. No te muestro esto para que lo detengas, Elena. Estas cosas son el resultado de un mundo que le ha dado la espalda a su creador. La tierra está reaccionando al peso espiritual de un pueblo que ha olvidado a su Dios. Te muestro esto para que puedas guiar a mi pueblo a los lugares que he preparado. Agitó la mano y el mapa del continente cambió de nuevo. Dos regiones comenzaron a brillar con una luz suave y etérea, una luz que no parecía provenir del sol, sino de la tierra misma. Los refugios, dijo, no son seguros debido a su geología. Son seguros porque los he separado. Lo físico y lo espiritual se unirán en estos lugares para crear un manto protector. Primer elemento: sistema de filtración de agua industrial. El paisaje de luz cambió. Jesús no solo me habló de los objetos, me llevó al futuro para que viera exactamente por qué los necesitaba. Estábamos en una cocina como miles de otras en todo el país. Una mujer abría el grifo, pero no salía nada más que un lodo espeso y aceitoso que olía a químicos y tierra vieja. Esta es la primera necesidad, dijo, y apareció ante nosotros un gran sistema de filtración de agua de grado industrial. No era el pequeño filtro que uso en casa para mis batidos. Era una robusta unidad de acero inoxidable diseñada para eliminar las toxinas más letales del agua. Como oceanógrafo, comprendo la fragilidad del nivel freático. Cuando la tierra se fractura, los venenos ocultos de la humanidad, escorrentías industriales, basura enterrada, tuberías de alcantarillado rotas, llegan al agua dulce. Segundo artículo: paneles solares reforzados. Entonces el mundo se oscureció. No era la apacible oscuridad de la noche, sino una oscuridad densa y opresiva. Miré hacia arriba y vi las estrellas, pero en el suelo no había ni una sola luz, ni farolas, ni ventanas iluminadas, ni el zumbido del refrigerador. El segundo elemento, dijo, y me mostró un conjunto de paneles solares. Pero estos eran diferentes.
Estaban alojados en cajas robustas y plegables, y el cableado era grueso y blindado. El pulso provendrá no solo del movimiento de la Tierra, sino también del cambio atmosférico. Quemará los delicados circuitos de los que depende su mundo. Estos paneles están reforzados. Están diseñados para resistir el fuego invisible que silenciará las máquinas. Tercer punto. Semillas heredadas. Mi visión se desplazó a un vasto campo, pero estaba marrón y marchito. Vi a un hombre de pie en un supermercado mirando los estantes completamente vacíos. El tercer elemento es la semilla, dijo Jesús. Extendió la mano y vi un puñado de semillas pequeñas y arrugadas. No las semillas que se modifican en laboratorios para que crezcan solo una vez. Mi pueblo debe tener las variedades heredadas, aquellas que llevan en su interior la promesa de una segunda y una tercera cosecha. Cuando los barcos dejen de moverse y los camiones queden abandonados en las carreteras deterioradas, las reservas de alimentos se convertirán en tumbas. Solo quienes puedan cultivar sus propios alimentos verán el año que viene. Cuarto artículo. Suministros médicos de emergencia. De repente, el aire se llenó de toses y gemidos sordos de gente sufriendo. Estábamos en un campamento improvisado. No había paredes blancas, ni pasillos estériles, ni monitores zumbando. El cuarto artículo, dijo Jesús, mostrándome una caja pesada e impermeable. Dentro había kits de sutura, frascos de antibióticos fuertes, instrumental quirúrgico y equipo de diagnóstico que no necesitaba enchufe para funcionar. Los hospitales serán los primeros en caer. Cuando se acabe la electricidad y los suministros, los médicos no tendrán con qué trabajar. Mi gente debe convertirse en sanadores. Deben tener las herramientas para remendar a los heridos y sanar a los enfermos. Quinto artículo. Mapas topográficos en papel. La vista cambió a un grupo de personas en un cruce de caminos. Discutían, miraban sus teléfonos y los agitaban con frustración. Las pantallas estaban negras e inservibles. No tenían ni idea de dónde estaban ni en qué dirección se encontraban. Detrás de ellos, un incendio forestal ardía sobre una loma, avanzando hacia ellos. El quinto punto, dijo Jesús, mostrándome una pila de gruesos mapas topográficos de papel. Tu gente se ha vuelto esclava del cristal brillante de sus bolsillos. Cuando los satélites dejen de funcionar, se perderán en sus propios patios traseros. Sexto artículo. Radio de onda corta con manivela. Entonces me mostró el silencio del aislamiento. Una mujer estaba sentada en una cabaña mirando por la ventana, con el rostro marcado por una soledad que parecía un peso físico. No sabía si había alguien más con vida. No sabía si llegaría ayuda. El sexto elemento es la voz en el desierto, dijo. Vi una radio de onda corta de manivela. Estaba construida como un tanque, diseñada para ser derribada y seguir funcionando. Cuando desaparezca Internet y se derriben las torres de telefonía móvil, el mundo se convertirá en un conjunto de islas silenciosas. Estas radios volverán a unir las islas. Permitirán que los refugios se comuniquen entre sí, adviertan de peligros y compartan noticias de mi trabajo. Séptimo artículo. Biblias de papel. Finalmente, me mostró una escena que me hizo llorar. Un grupo de personas estaba sentado alrededor de una pequeña fogata. Parecían cansados, con la ropa desgastada y las manos callosas, pero sus ojos brillaban. Uno de ellos sostenía un viejo libro encuadernado en cuero. Las páginas eran delgadas y amarillentas, pero la mujer lo manejaba como si estuviera hecho del material más preciado del universo. El séptimo y más importante elemento, dijo Jesús en voz baja, es la palabra impresa en papel que perdura. Cuando las Biblias digitales desaparezcan de los dispositivos y los estudios en línea desaparezcan, mi pueblo deberá tener el texto físico. Es el ancla. Sin él, el corazón se desesperará. Estos libros serán el fundamento de nuevas comunidades. Los 5 refugios. Al desvanecerse la visión de los objetos, Jesús dirigió su atención a la tierra. La luz se movía en todas direcciones, hacia el sur, más allá de las fronteras que conocía, y también de regreso al interior del continente norteamericano. Cusco, Perú. Primero vi Cusco.
la antigua ciudad en la cordillera de los Andes, rodeada de picos que rozaban las nubes. Las ruinas incas que la rodeaban parecían brillar con luz propia. Vi valles ocultos entre las montañas, protegidos por su accidentada geografía. Vi las fuentes de agua allí, manantiales puros que brotaban de las laderas, acuíferos que no serían afectados por los venenos que pronto inundarían otras partes del mundo. Cusco es para quienes buscan altura y aislamiento, explicó. Preparé la tierra para sustentar a quienes están dispuestos a vivir donde el aire es enrarecido y el camino es difícil. La altitud que la gente teme hoy será su mayor protección mañana. La profundidad de las montañas protegerá a mi pueblo. Vi comunidades formándose en las laderas, retomando los antiguos caminos de quienes las precedieron. La distancia de la costa fracturada sería su salvación, porque la catástrofe vendría del océano. Pero aquí, en lo alto de los Andes, la gente estaría a salvo. La Paz, Bolivia. Entonces la visión se trasladó al segundo refugio. Vi La Paz, la ciudad más alta del continente, enclavada en un profundo valle rodeado de picos nevados. Las montañas allí eran como los muros de un anfiteatro celestial, protegiendo la ciudad por todos lados. El segundo refugio es la ciudad de las nubes, La Paz, dijo. Vi gente construyendo en las laderas, formando comunidades que se apoyaban mutuamente. El terreno accidentado impedía que grandes grupos de saqueadores o fuerzas desorganizadas se movieran con facilidad. La ciudad estaba tan aislada por las montañas que el caos que destruiría los centros urbanos costeros no llegaría hasta allí. Vi vastos campos de cultivos en terrazas en las montañas, antiguos métodos de cultivo que no dependían de maquinaria moderna. Vi agua limpia fluyendo por las laderas en sistemas que funcionarían incluso después de que el mundo de los hombres hubiera sido silenciado. Quienes escuchen mi voz encontrarán el camino hacia las alturas, dijo. Estas montañas proveerán a mis hijos como siempre han proveído a quienes los precedieron. La altitud es aislamiento, y el aislamiento es protección. Quienes vengan a destruir quedarán exhaustos por el viaje, por la falta de oxígeno, por los senderos intransitables. Mi pueblo encontrará paz aquí. Vi la luz sobre ambas ciudades, Cusco y La Paz, y era similar a la aurora boreal que había visto en la visión anterior, pero el color era diferente. Era de un dorado antiguo, como si la tierra misma de estos lugares relatase la historia, como si recordara civilizaciones anteriores que también habían aprendido a vivir en armonía con las montañas. Montana, Estados Unidos. Pero la visión continuó. Jesús me llevó de vuelta al norte, a las montañas del continente norteamericano. Primero vi Montana. Las montañas allí no se parecían a los picos escarpados y amenazantes de las cascadas. Parecían los muros de una fortaleza. Vi valles ocultos, protegidos de los peores cambios atmosféricos. Vi las fuentes de agua allí. Acuíferos puros y profundos que no serían afectados por los químicos y desechos que pronto inundarían el resto del mundo. Montana es para quienes buscan el desierto, explicó. Preparé la tierra para sustentar a quienes estén dispuestos a trabajar con sus manos. El aislamiento que la gente teme hoy será su mayor bendición mañana. Wyoming, Estados Unidos. Entonces vi Wyoming. Sus vastas llanuras parecían extenderse hasta la eternidad. En la visión, vi pequeñas comunidades formándose en las tierras altas y las laderas de las montañas. Eran invisibles ante el caos de las ciudades costeras. Debido a la escasa población, el colapso social que destruiría las grandes ciudades no tendría combustible para quemar en Wyoming. El mundo descuida los espacios vacíos, dijo Jesús, pero yo los llenaré con mi paz. Idaho, Estados Unidos. Luego vi Idaho, concretamente la franja norte. Los bosques eran densos y frondosos, lo que proporcionaba un camuflaje natural. Vi gente construyendo refugios bajo las copas de los pinos. El terreno accidentado imposibilitaba el movimiento de grandes grupos de asaltantes o incluso de fuerzas militares organizadas. Quienes escuchen mi voz encontrarán el camino hacia los árboles, dijo.
Los bosques de Idaho proveerán para mis hijos como el desierto proveyó para los israelitas. Vi la luz sobre los 5 refugios, Cusco y La Paz en la Sierra Sur, y Montana, Wyoming e Idaho en las montañas del norte. Cada uno brillaba con luz propia, como si estuvieran conectados por un hilo invisible de protección divina. La distancia es protección, afirmó Jesús. La altura es salvación. Y la verdad reside en quienes se mantienen firmes. Quienes la alcancen no solo encontrarán supervivencia, sino renovación. Una oportunidad para reconstruir en la verdad. 5 refugios. 5 lugares donde mi pueblo hallará paz en los días venideros. Llegó el año 2027. Un nuevo líder emergió en el escenario mundial. No parecía un villano. Parecía un salvador. Habló de paz, de reconstruir desde las ruinas, de una unidad global que evitaría que desastres como este volvieran a ocurrir. Esta es la prueba final, dijo Jesús con suavidad. El engaño será tan hermoso que incluso los elegidos serían engañados si no fuera por mi espíritu. De repente, la vista cambió. La oscuridad que se cernía sobre la tierra alcanzó su punto máximo. Parecía que el mundo estaba a punto de extinguirse, y entonces el cielo no solo se despejó, se partió. Fue como si el tejido del universo fuera una cortina que se descorría. Una luz se derramó y el sol pareció una vela. Oí un sonido que no era un sonido, sino una vibración que cada átomo de mi cuerpo reconoció. Era el Rey que regresaba. Vi a los creyentes, los de las montañas del Cuzco, las alturas de La Paz, y los rincones más recónditos de las ciudades en llamas. Todos miraban hacia arriba. Sus cuerpos comenzaron a brillar con la misma luz que él había visto en Jesús. Todo el cansancio, el hambre y las cicatrices de los últimos 2 años se desvanecieron al instante. Se elevaron para recibirlo en el aire. Una inmensa multitud de todas las tribus y lenguas, unidos por una sola cosa. Habían permanecido firmes hasta el final. La visión empezó a desvanecerse. El oro brillante del cielo me devolvió a una realidad fría y estéril. Las últimas palabras de Jesús quedaron grabadas en mi conciencia con una claridad imperiosa. Diles que los refugios están preparados. Diles que el cronograma está establecido. Diles que la lealtad será recompensada y que el compromiso lo costará todo. Y lo más importante, diles que vengo pronto y que deben estar listos. La luz brillante se disolvió en la oscuridad. La música celestial se desvaneció en el silencio. Y de repente, me quedé sin aliento, con los ojos abiertos de golpe ante la intensa iluminación del hospital y los rostros preocupados del personal médico que me rodeaba. Las enfermeras revisaban los monitores. Los médicos hacían preguntas. Pero sus palabras parecían distantes y vacías, comparadas con lo que acababa de experimentar. Había desaparecido durante 17 minutos, me dijeron. Mi corazón se había parado por completo. Tenían segundos para determinar la hora de mi muerte cuando regresé repentinamente. Pero yo sabía la verdad. Esos 17 minutos contenían revelaciones que lo cambiarían todo. He pasado los últimos 7 días intentando procesar lo que he presenciado. Mis instrumentos oceanográficos siguen dando las mismas lecturas de siempre. Los patrones de mareas siguen modelos predecibles, pero sé lo que se esconde bajo esas ondas superficiales. Mis colegas creen que la caída me dañó algo más que las costillas. Mi familia me observa con preocupación cuando hablo de Cusco y La Paz, en lugar de volver a mi investigación. La comunidad científica a la que pertenecía hace una década no sabe qué pensar del oceanógrafo que vio más allá del mundo físico. Pero no puedo ignorar lo que Jesús me mostró. No puedo dejar de prestar atención a sus advertencias. No puedo ignorar la urgencia que me quema el pecho cada vez que miro un calendario y me doy cuenta de cuánto tiempo queda. Los 7 puntos no son sugerencias. Los 2 refugios no son recomendaciones. Esta es información de supervivencia para lo que ya se ha puesto en marcha. Los cambios que he estudiado durante toda mi carrera están a punto de remodelar este mundo de maneras que harán que mis libros de texto anteriores parezcan dibujos de niños. Ahora tienes una opción que no estará disponible por mucho más tiempo.
Descarta esto como los delirios de una mujer que se golpeó la cabeza demasiado fuerte. O reconoce que a veces Dios usa a los mensajeros menos probables para transmitir sus advertencias más cruciales. No les pido que abandonen la lógica ni la razón. Les pido que consideren que el Dios que creó los océanos que he estudiado durante una década podría saber algo sobre lo que está por venir que mis instrumentos no pueden detectar. Los refugios seguros son reales. El plazo está establecido. Y tu decisión sobre qué hacer con esta información determinará más que solo tu supervivencia física. Determinará dónde pasarás la eternidad. Gracias de corazón por acompañarnos hasta este último momento de testimonio.